Dentro de nuestro podcast se tocarán estas preguntas que sería la literatura maya, los costumbres, tradiciones, cosmovisión, calendario maya y patrimonios arqueológicos. También trataremos los temas de idiomas mayas, artículos mayas, origen de los idiomas mayas, las códices mayas, cultura maya y libros de la literatura. Gracias a todos, el tema a tratar el día de hoy es la literatura maya, esperando que sea de su agrado. La literatura maya, también abarcando temas como la cultura maya, se enfoca en civilizaciones fascinantes. Son las más complejas de Mesoamérica, con una gran historia que se remonta hasta hace más de 2000 años. También tenemos desarrollaron sociedades sofisticadas. Se caracterizó por sus avances en astronomía, matemáticas, arquitectura y arte. Dentro de esto encontramos las matemáticas. Los mayas desarrollaron un sistema de numeración vigesimal que les permitió realizar cálculos complejos. También tenemos la arquitectura. Los mayas construyeron ciudades impresionantes con pirámides, templos y palacios que reflejan sus habilidades y arquitectónicas. También tenemos lo que serían las costumbres de la literatura maya. La literatura maya es rico en costumbres y tradiciones que reflejan la cultura y la historia de este pueblo. A continuación, le presento algunas de las costumbres más importantes de la literatura. Uso de la lengua maya. La lengua maya es una parte fundamental de la literatura maya. Los escritores mayas utilizaban la lengua maya para crear obras literarias que reflejan la cultura y tradición. Dentro de estas es la narración oral. La narración oral es una costumbre importante en la literatura maya. Los ancianos y los sacerdotes mayas contaban historias y leyendas a los jóvenes para transmitir la historia y la cultura del pueblo. También tenemos uso de símbolos y metáforas. Los mayas utilizaban símbolos y metáforas para transmitir mensajes y significados profundos en sus obras literarias. También respeto a los ancianos. Los ancianos eran respetados en la cultura maya por sabiduría y conocimiento. En la literatura maya, los ancianos eran a menudo los protagonistas de la historia y leyenda. Dentro de ellas podemos encontrar el uso de la poesía. La poesía era una forma importante de expresión en la literatura maya. Los escritores mayas utilizaban la poesía para expresar sus sentimientos y emociones. Tenemos la importancia de la religión. La religión era una parte muy importante en la literatura maya. Los escritores mayas describían la religión y las creencias de su pueblo en sus obras literarias. El uso de la narrativa. La narrativa era una forma importante de expresión en la literatura maya. Utilizaban la narrativa para contar historias y leyendas que reflejan su cultura y tradición. Y la importancia de la comunidad. Era una parte importante de la literatura maya. Los escritores mayas describían la vida en la comunidad y las relaciones entre los miembros de la sociedad. También tenemos el respeto a la tradición. La tradición era una parte importante de la literatura maya. Los escritores mayas respetaban la tradición y la cultura de su pueblo y las reflejaban en sus obras literarias. Estas fueron algunas de las costumbres más importantes de la literatura maya. Asimismo, también tenemos las tradiciones de la literatura maya. Las tradiciones de la literatura maya. Los escritores mayas han mantenido viva la tradición de su pueblo a través de la literatura, transmitiendo historias, leyendas y mitos de generación en generación. Hay varias tradiciones que se reflejan en la literatura maya. Entre ellas están la tradición oral. La tradición oral es una de las más importantes en la literatura maya. Los ancianos y los sacerdotes mayas contaban historias y leyendas a los jóvenes para transmitir la historia y la cultura del pueblo. Dentro de estas también tenemos la tradición escrita. También es importante en la literatura maya que los escritores mayas escribían sus obras en códices y libros para preservar la historia y la cultura de su pueblo. Tenemos la
tradición religiosa. Los escritores mayas describían la religión y las creencias de su pueblo en sus obras literarias. Y tenemos la tradición cultural. Los escritores mayas describían la vida en la comunidad y las relaciones entre miembros de la sociedad. En resumen, la tradición es un elemento fundamental en la literatura maya. Los escritores mayas han mantenido viva la tradición de su pueblo a través de la literatura. Asimismo, tenemos también la cosmovisión maya. La cosmovisión maya se refiere a la forma en que los mayas entendían y percibían el mundo que los rodeaba. La cosmovisión maya cuenta con elementos y entre ellos están la creación del mundo. Los mayas creían que el mundo fue creado por los dioses y que la humanidad fue creada a partir del maíz. Otros de ellos son la naturaleza. La naturaleza era considerada sagrada y se creía que estaban habitadas por espíritus y seres sobrenaturales. También están los dioses. Los mayas creían en una variedad de dioses y diosas que se asociaban con diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Y por último está la vida después de la muerte. Los mayas creían que la vida después de la muerte y que el alma continuaba existiendo en el inframundo. En resumen, la cosmovisión maya es una compleja red de creencias, mitos y rituales que se desarrollaron a lo largo de la historia de la civilización maya. Los mayas también cuentan con el calendario maya. El calendario maya es un sistema de calendarios interconectados que se utilizaba en la civilización maya para medir el tiempo. Los mayas desarrollaron varios calendarios que utilizaban para diferentes propósitos como la agricultura, la astronomía y la religión. Cuentan con varios tipos de calendarios mayas, entre ellos el Tzolk'in. Es un calendario de 260 días que se utiliza para la adivinación y la planificación de rituales. Otro de ellos es el calendario Abu. Es un calendario solar de 365 días que se utilizaba para la agricultura y la vida cotidiana. Una de las características más importantes del calendario maya son la interconexión. Los calendarios mayas están interconectados y se utilizan en conjunto para medir el tiempo. Otra característica sobre el calendario maya es la astronomía. Los calendarios mayas se basaban en observaciones astronómicas. El calendario maya se utilizaba para varios propósitos, entre ellos la agricultura. Se utilizaba para planificar la siembra y la cosecha de los cultivos. Otro de ellos es la religión. Se utilizaba para planificar rituales y ceremonias religiosas. Artículos de la literatura maya. El primero sería protege la identidad cultural, artículo 58. Protege la identidad cultural y el derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar sus idiomas. El artículo 76 promueve la educación bilingüe intercultural. Es una comunidad indígena. Estos artículos abarcan temas importantes como preservar los idiomas. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. También tiene leyes que serían algunos países como Guatemala y México. Existen leyes que protegen la cultura maya y derechos de la misma. Hablando dentro de los artículos de la cultura maya, también tenemos el origen de los idiomas mayas. ¿Dónde se originaron los idiomas mayas? Los idiomas mayas se originaron en Mesoamérica hace miles de años en diferentes regiones. ¿Cómo se desglosan las familias mayas? La familia lingüística maya incluye más de 30 idiomas que se hablan no solo en Guatemala, sino que también en México, Honduras y Belice. Algunas de estas subfamilias son maya occidental, maya oriental, maya yucateca, maya quiché, maya
Otras familias son Maya Quechí, Pocomán, Maya Man, Maya Uzteca, que abarcan el tema de origen de los idiomas, también hablando sobre las familias mayas. Dentro de estas también entran los idiomas mayas. Fuente de conocimientos. Estos idiomas son una fuente de conocimientos y sabiduría ancestral y contienen información valiosa sobre la historia. Importancia de los idiomas. Los idiomas mayas son una parte importante de la identidad cultural de los pueblos mayas de Guatemala. Algunos de estos idiomas pueden ser quiché, quechí, cachiquel, tutujil y zacapultec. Otros idiomas son zipacapense, uzpatec, mam, toancobal y chuc. También tenemos el tema de las códices mayas. Las códices mayas son textos sagrados y rituales que contienen información sobre la religión, la astronomía y la historia de los mayas. Estos textos están escritos en papel de amate por su piel de animal y se caracterizan por su contenido simbólico y ritual. Textos jeroglíficos. Los códices mayas están escritos en jeroglíficos, un sistema de escritura que combina logogramas y fonogramas. Contenido simbólico. Los códices mayas contienen símbolos y representaciones de dioses, animales y objetos que tienen un significado ritual y cosmológico. Dentro de estas también entran los libros de la literatura maya. La valoración de riqueza literaria. Los libros de la literatura maya nos permiten apreciar la riqueza y la diversidad de la literatura, incluyendo leyendas y poemas. Recursos educativos. Los libros de la literatura son un recurso valioso para la educación, ya que proporcionan información sobre la cultura y la historia. Algunos de estos libros son Popol Vuh, Chilambalam, Memorial de Sololá. Otro de estos libros son Poesía Maya, Cuentos Mayas, Señores del Totonicapán. La cultura maya también cuenta con patrimonios arqueológicos. Son sitios y monumentos que reflejan la rica historia y cultura de la civilización maya. Algunos de estos sitios arqueológicos mayas más importantes son el Tikal. Es uno de los sitios arqueológicos mayas más famosos y más visitados. Se encuentra en Guatemala y es conocido por sus impresionantes pirámides y templos. Otro sitio destacado también es Palenque. Palenque es un sitio arqueológico maya que se encuentra en México. Es conocido por sus impresionantes edificios y monumentos. Y por último está Tulú. Es un sitio arqueológico maya que se encuentra en México. Es conocido por sus impresionantes ruinas y su ubicación en la costa del Caribe. Algunos de los monumentos arqueológicos mayas más importantes son las pirámides. Son impresionantes estructuras que se utilizaban para fines religiosos y ceremoniales. Además de las pirámides, otro monumento arqueológico importante es los templos. Son edificios que se utilizaban para fines religiosos y ceremoniales. Los patrimonios arqueológicos mayas son importantes porque preservan la historia y la cultura maya. También promueven el turismo y fomentan la investigación y la educación sobre la historia y la cultura maya. En resumen, los patrimonios arqueológicos mayas son sitios y monumentos que reflejan la rica historia y la cultura de la civilización maya. También tomando en cuenta que son importantes para entender la historia y la cultura maya, y muchos de ellos han sido declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO. Queremos agradecer su atención, ha sido un placer compartir este tema. Les deseamos lo mejor en sus propias trayectorias y esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso de nuestro podcast. Hasta pronto.